capítulo 10, el verso 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta, diga conmigo, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito eso en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Amén. Siéntese, tenga la bondad. Bueno, nuestro hermano Diego Zapata va a estar al frente del cargo de nuestra hermana Sandy como tesorera de la iglesia. Entonces, para que, amén, usted lo tenga muy presente, el hermano Diego como diácono también de la iglesia. Y bueno, por ahí vamos a pedir ayuda también. Amén. Pero queremos que todo salga muy bien para nuestras hermanas. Amén. Entonces, para que sepan que el hermano Diego, a él le pueden los socios acercarse a entregar el aporte para este lugar. Quiero traer la palabra del Señor. Diga conmigo: perseverando hasta el último suspiro. Amén. Dígale que está a su lado: perseverando hasta el último suspiro. Amén. Hay algo que me ha llamado la atención sobre un grande basquetbolista a nivel internacional llamado Michael Jordan. Y bueno, tuvo una temporada y un tiempo bien importante a nivel mundial. De hecho, que todavía, ¿verdad? Ese gran deportista lo han llamado el primero que pudo volar en el aire. Amén, porque hizo una anotación desde muchos metros en el aire. Y estaba en una entrevista después de haberse retirado del deporte. Y lo estaban entrevistando y el periodista le hace una pregunta: háblanos, ¿cuál fue la clave de tu éxito en el deporte? Y la respuesta me quedó grabada y la copié, la guardé, porque me llamó poderosamente la atención y tiene que ver con lo que espiritualmente nosotros vivimos. Y él respondió y dijo: yo he errado más de 9,000 tiros en mi carrera. 9,000 tiros en mi carrera. Yo he perdido casi 300 juegos. En 26 ocasiones tuve en mis manos el tiro que definía el partido y lo perdí. He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida, pero esa es la clave por la cual tuve éxito. Nunca me rendí, siempre perseveré. Diga conmigo: nunca me rendiré, voy a perseverar. Y en la historia del deporte sigue siendo el más grande de los basquetbolistas de todos los tiempos. Y eso lo he traído en esta mañana para poder hablar algo que tiene que ver con nosotros. Hay una virtud que quiero resaltar en esta mañana y es la perseverancia. Porque no queremos la deserción. Diga conmigo: no quiero la deserción. Dígale al que está a su lado: no quiero que desertes. Dígale. Amén. No quiero que te vayas.
Y es la virtud de la perseverancia. Porque con esa virtud podemos alcanzar muchas cosas que nos propongamos. La perseverancia es considerada una virtud que nos acerca a nuestros objetivos. Cuando somos perseverantes, fácilmente nos vamos a sobreponer al cansancio, a los contratiempos, a la frustración, porque es lo único que nos lleva a alcanzar nuestros sueños. Es lo único. Que podamos ver la meta realizada, ¿verdad? Que podamos ver tantas cosas que nos proponemos en la vida. Y eso no es gratis, pero sí se puede alcanzar. Todos nuestros esfuerzos son válidos, porque siempre vamos a tener en claro qué es lo que vale para nosotros. El valor de nuestras metas nos van a llevar a perseverar. Las personas perseverantes siempre terminan lo que han empezado. Son decididas y tienen una voluntad firme. Y sabe que eso me empezó a llamar la atención estudiando, pero quería como otro concepto, porque igual nosotros siempre hemos escuchado de perseverar. De hecho, que en la Biblia está muchas veces la palabra perseverar. Usted entra y busca en la concordancia y va a encontrar. Y nos han predicado una y otra vez sobre la perseverancia, pero ahondando un poco más en el tema de la perseverancia, yo le decía al Señor, bueno, no quiero como que sea como que siempre la misma línea. Y buscando un poco más, encontré una definición bien interesante que me ubicó en la palabra mucho más. Y es que perseverancia es la firmeza y constancia en la manera, escúchelo bien, en la manera de ser y obrar. Y eso fue lo que me ubicó en la palabra, porque de alguna manera, casi siempre cuando hablamos de perseverar, nos enfocamos en el hacer. Usted no ha visto, hermano, usted debe perseverar en su trabajo. Hágale, trabaje, hágale para que tenga. Y claro, eso está bien. En el estudio, en el hacer. Claro, si tú estudias y perseveras en tu estudio, vas a alcanzar a graduarte y vas a poder perseverar en lo que hacemos. Y casi siempre la enfocamos hacia el hacer. Pero me llamó poderosamente la atención y tiene que ver con el ser. Y sabe que eso a mí me ubica en tantas cosas en la iglesia, y el Señor me amplió un poco el pensamiento, porque uno ve a algunos cristianos que no perseveran en el camino del Señor. Y entonces, ¿cuál es la falla? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces casi siempre damos el consejo: persevera en el camino del Señor. Mira que puedes hacer esto, aquello y lo otro. Y el problema no está en el hacer, sino en el ser. Entonces vemos algunos que desertan de la iglesia. Hermano, pero no era la líder de intercesión en el hacer. Siempre pensamos, ¿verdad? Y no era el líder de jóvenes en el hacer. Y no era el diácono en el hacer. Era el diácono lo que hacía. Y no era la líder de Dorcas en lo que hacía. Y no era la líder de escuela dominical, el predicador, el evangelista, en lo que se hace. Y siempre lo pensamos. Y el problema de desertar no está en lo que hacemos, porque igual lo hacíamos bien y lo hacemos bien, hermano. Y lo que hacía ese hermano, si usted lo viera cómo predicaba en el hacer.
¿Sí o no? ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? En el hacer, hermano, y eso hacía unos programas, hermano, que usted no se imagina, en el hacer. Y nos acordamos del campamento que hizo, en el hacer. Y no, hermano, si usted lo hubiera conocido, pastor, lo que él hacía, eso predicaba, evangelizaba, iba, venía aquello y otro, en el hacer. Porque el problema no es el hacer, porque se hace bien. Lo hacemos bien. Y no era el músico, pastor, eso tenía un ministerio musical, en el hacer. Porque el problema no está enfocado en el hacer. Porque aún el Señor pone a hablar las piedras. ¿O no es así? La perseverancia no es tanto en el hacer. Mira, hay gente que hace cosas mejores que nosotros. Uno se pone a ver las redes sociales y uno dice, oye, ¿cómo habla de bien? Porque a uno le enseñan a hablar bien. ¿Sí o no? Hombre, qué bueno tener ese liderazgo, y uno ve y ve algunos apartes, y excelente hacer. Pero aquí, hermano, en la palabra del Señor nos enmarca no tanto en el hacer, porque aún lo vil y menospreciado, o sea, los que no sabían ni siquiera hacer algo. Pero pastor Pablo fue un erudito, alguien, claro, pero también encontró un pescador. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Pastor, pero Lucas era un médico. ¿Pero quién era Juan? Alguien que parecía que fuera como un loco en un desierto, debajo de una palmera, vestido con pieles y comiendo cosas raras. Pero pastor, estaba el médico. Amén por el médico que el Señor llamó. Amén por Pablo, que era alguien que sabía de muchas cosas y era alguien muy inteligente y sabio, y por eso el Señor lo escogió. Pero el Señor no está tanto interesado en el hacer de la persona, sino en el ser de la persona. Aleluya. Porque el hacer lo podemos aprender. ¿Sí o no? Eso lo podemos aprender. Y aquí, hermano, en la iglesia hay gente muy inteligente, estudiada. Y si se siente conmigo, yo algo les aprendo y algo, y di, pastor, entienda que es por acá, listo, yo y anoto y aprendo. Pero el ser, nadie te lo enseña. Tú tienes que vivirlo. Tú tienes que ejercitarlo. Pastor, pero es que se le ha dicho una y otra vez. El problema no es que eso no se aprende. ¿Sabe que una de las claves de la consejería efectiva tiene que ver con eso? No decirle a la persona qué hacer. Y casi siempre eso es lo que le piden a uno como pastor. Pastor, ¿puedo hacer esto, aquello, lo otro? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? Ah, no, hermano, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pastor, pero no lo hacen. Porque el problema, eso no se aprende. El ser se tiene que ejercitar. El ser se tiene que intervenir con alguien que es el Señor Jesucristo. Por eso el Señor dijo, de lo vil y menospreciado, y con eso yo escogí. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. A los sabios, a los que más supuestamente eran los más entendidos, pero nunca entendieron la obra poderosa en el ser. En el ser. Por eso los griegos, ellos demandaban ¿qué? El conocimiento, el saber. Y Pablo los confrontaba a cada momento.
Ustedes dicen tener, y los discípulos también, y el Señor Jesús vino, y también saben mucho de ley. A ver, guardan estos mandamientos. No, ¿y para qué saben los mandamientos? Porque el Señor está detrás del ser, porque lo más grande es eso. Ahí es donde viene el asombro de muchos. Pero para no ampliarme mucho por esa línea, el problema no está en el hacer, porque lo hacía bien y lo hacemos bien. Lo hacemos bien. Alguien me decía hace poco, pastor, pero usted se lo ha dicho una y otra vez, y estábamos hablando sobre el servicio. Y usted se lo ha dicho una y otra vez, pastor, pero ¿por qué no lo hace? Sencillo, porque no está impregnado en su ser. Así de sencillo. No está impregnado en su ser, en su esencia. ¿Sabe que la nueva vida en Cristo trae todo eso? Y a veces no hemos entendido la nueva vida en Cristo. No la hemos entendido. Usted no ve que casi siempre los pastores estamos predicando un 80 o 90% a la iglesia. Usted no ha hecho ese análisis. Sí lo ha hecho. Cuando debería ser al contrario. El 20% para la iglesia y el 80% para los que no tienen a Dios. Porque a veces no entendemos la nueva vida en Cristo. Parece ser que la nueva vida en Cristo en algunos no es suficiente. Y entonces hay que como que ayudarle al Señor a corregir algunas cosas. No, la nueva vida en Cristo, por eso es nueva. Él ha cambiado nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo. Lo ha afectado positivamente. Pero ¿y entonces por qué entonces no están? ¿Por qué entonces todavía hay débiles en la iglesia, bautizados que hablan en lenguas y aún predican, aún dirigen, aún están en un ministerio, pero no lo hacen como deben ser? Porque es que el hacer no habla de algo que tiene que ver con su ser. Dígale que está a su lado, ¿cómo está su ser? Porque el hacer está bien, dígale. El hacer está bien. Santiago, el capítulo 1, el verso 8, dice, el hombre de doble ánimo, ¿es qué? Dígale, es inconstante, dígale que está a su lado, es. Es inconstante. ¿Sabe que en este versículo están las dos cosas, el ser y el hacer? Porque Santiago está diciendo, el hombre de doble ánimo, ahí está el ser. Porque el doble ánimo es un estado emocional. Y termina diciendo, ¿es inconstante en qué? Entonces, ¿qué? El hacer. Por eso Santiago está hablando del doble ánimo. O sea, usted tiene un estado emocional que hoy quiere y mañana no quiere. ¿Alguien conoce a algún cristiano así? Mira que está a su lado a ver si es ese. Mira, hermano, lo que Dios más resalta en nosotros no es tanto el hacer. No es el ser. Por eso encontramos hoy un hombre de doble ánimo y cristianos de doble ánimo. Alguien me decía hace poco, pastor, pero es que parece que hay que estarlo empujando. Y imagínense, nos quedamos sorprendidos.
Hay que estarlo como empujando, como que una y otra vez empújelo, vaya, haga, sirva, esto y dele, ¿verdad? ¿Y sabe que uno se desgasta con eso? Sí. No se cansa, tranquilo, yo le sigo insistiendo. Uno se desgasta. Sí, se desgasta. Y uno, ¿cuándo entenderá? Pero ¿sabe qué es el limitante que nosotros tenemos? Como líderes, como pastores, tenemos ese limitante. Queremos que la gente haga cuando todavía no es. El hombre de doble ánimo, su estado emocional, hay un problema de inestabilidad en su ser. Pastor, ¿y por qué no ponen a esta persona, a este hermano como lo es? Pero es que es un inestable. Y podemos colocar un inestable acá, a predicar, a liderar, a servir. Y lo hace bien. Pero ese cuando ella se baja, ya el otro día ya no quiere y hay que estarlo llamando. Hay que estarlo llamando. Porque es de doble ánimo. Tiene una afectación no en el hacer. Aquí se le reconoce todos sus talentos y los dones que el Señor nos haya dado. Se les reconoce a todos. Porque yo creo que Dios a alguien como mínimo le ha dado un don. Como mínimo uno. Y se reconoce, lo hace bien. Pero ¿cómo está tu ser? ¿Cómo está? Porque hay una inestabilidad. Y entonces en vez de estar ganando almas, hay que ganar a los nuestros acá adentro. ¿Sí o no? En vez de ir a traer los apartados, hay que detener a los que están acá para que no se vayan. Hermano, la iglesia del Porvenir ha venido en un crecimiento hermosísimo. Y ya no vamos a ser los mismos niños de hace 3 años atrás. No, es imposible. Tenemos que crecer. Debemos madurar. Aleluya. El problema no es el hacer. Y Santiago dice, el hombre de doble ánimo es esa persona que no tiene una determinación en la vida. No ha determinado definitivamente qué quiere ser. Porque sabe qué hacer, pero no sabe qué quiere ser. Y así Santiago lo está diciendo. ¿No ve que empieza a hacer las cosas y las deja inconclusas? ¿Es inconstante en qué? En todos sus caminos. Lo que emprende, lo deja inconcluso. Entonces el pastor está ahí, ay hermano líder, hermano, pero usted es de escuela dominical. Ay hermano, anímese. No debería ser eso. Su parte, su ser, está faltando algo. Porque en su hacer estamos bien, pero en su ser está faltando algo. ¿Quién te controla? ¿Quién me controla a mí? Y ahí es donde muchas veces decimos, es que, o algunos dicen, no, es que el pastor me puso en esto y hay que cumplir. No, es que usted no tiene que cumplirle al pastor. Para nada. ¿Quién te bendice por el servicio? ¿Quién? Es sencillo.
Lo mucho que uno puede hacer es orar, Señor, úsalo. Señor, esos ministerios, dones y talentos que le has dado, Señor, que los ponga a tu servicio. Ya, hasta ahí puede hacer uno. Pero el único que puede afectar nuestro ser, porque la inestabilidad de algunos cristianos es en su ser, no es en el hacer. Y qué bueno que en esta mañana entendamos como iglesia, porque no podemos estar hoy diciendo que hay que orar por aquel es débil, mira hermano, hay situaciones en la vida que lo ponen a uno un poco triste, sí, pero nunca triste en la vida cristiana. Triste por el problema familiar, triste por el problema con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el trabajo, pero nunca con Dios. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Por eso empiezan con un ministerio y a mitad de año no hay ministerio. Por eso inician un servicio en enero y ya termina mitad de año. ¿Sabe que yo estaba emocionado el viernes? Que por poco me pongo a predicar sobre servicio. Pero me controlé. Ya había predicado una adolescente, Valentina. Tremendo mensaje. Y ya recibió el Espíritu Santo, ya se bautizó. O sea que ábranle campo. Pero estaba tan emocionado al ver a estos adolescentes. Yo, Señor, lo que ha repartido. Y algunos tienen lo que Dios les ha entregado. Hombre, ¿y qué problema no? Hermano, porque sabe que la iglesia, yo amo a la iglesia, créame, la amo de corazón. La amo. Y por eso traigo la palabra, porque la amo. Y yo entiendo cuando a veces yo veo a algunos diáconos, algunos líderes sentados con el hermano y diciéndole, hermano, no te vayas, mire, anímate, esto. Y está bien, eso lo tenemos que hacer. Pero ¿sabe cuántos apartados hay afuera? Que quieren regresar y no pueden. Y deberíamos estar así, trayéndolos a ellos. Yo le pregunto en esta mañana, ¿será que Dios nos dio una vida incompleta? No. La vida que Dios nos ha dado es completa. El que está en Cristo está completo. ¿O no es así? Si no has entendido la nueva vida, te vas a sentir incompleto, que hace falta que estén encima mío, que me estén orientando, que me estén... Claro, al recién nacido hay que estarlo llevando, claro. Dígale que está a su lado, pero tú ya estás viejo. Bueno, algunos están más viejos que otros, ¿verdad? Hermano, mire, nadie lo va a hacer por usted, créame. Ni siquiera Dios lo va a hacer por ti, ni siquiera. Porque Dios no te va a obligar a ser fiel. Nunca Dios va a obligar a nadie. Ejercita tu autodisciplina, hombre. Yo me identifico, yo me conozco. Y si usted se desconoce, hermano, usted es un ser raro. ¿Cuántos se conocen a sí mismos? Yo soy como pesadito, soy como imprudente, ¿verdad? Soy alegre, soy melancólico. Todos nos conocemos. Todos. Y eso no lo va a hacer nadie más que sin usted. Solamente, hombre, yo voy a ejercitar, soy indisciplinado. Voy a ejercitar la autodisciplina. ¿Cómo hago?
¿Qué debo hacer para tener más determinación? Tener un carácter firme, que no sea un débil. ¿Cómo está mi autoestima? Me siento a veces que como que no me siento y soy como lo peor en la vida. No, hermano. Y a veces las mujeres están afectadas en su autoestima. Y claro, hay cosas externas que vienen y tocan la vida de la mujer. Sí es cierto. Pero usted recuerde que es una hija de Dios. Ejercite esa posición que Dios le ha dado. ¿Cómo está su esencia? ¿Cómo está? Pablo a los romanos dice algo. Capítulo 5, el verso 3. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Eso es la nueva vida en Cristo, y viene hablando de la nueva vida en Cristo. Pero ¿cómo es que el sufrimiento me lleva a perseverar? Es que esa es la nueva vida en Cristo. En la vida sin Cristo, los sufrimientos que hacen. Hermano, usted no me ve, pero el sufrimiento es grande y eso me lleva a perseverar. Pero perseverar ¿en qué? Es que nosotros sabemos en qué perseveramos. Nosotros sabemos algo que no es terrenal. Y Pablo está diciendo de la nueva vida en Cristo, ustedes, el sufrimiento debe producir ¿qué? Perseverancia. Y me gustó esta versión. Y la perseverancia entereza de carácter. Porque cuando usted tenga carácter va a haber esperanza. Hermano, mire, el Señor, cuando usted entiende la nueva vida en Cristo, usted no va a estar buscando otras ayudas por otro lado. Usted sencillamente ha entendido que en medio de la prueba el Señor te da la perseverancia en la prueba, y la prueba te va a dar un carácter firme, y el carácter firme me da esperanza en Él. Fuerte ese aplauso al Señor. Dile al que está a tu lado, te falta más carácter. Dile. Tranquilo que Dios nos está hablando a todos acá. ¿Sí o no? Cuando tu carácter está definido en Dios, firme, sólido, amarás la meta y el objetivo que te has trazado. Porque ¿cómo le voy a pedir a alguien que persevere si es inestable emocionalmente? Si no ha entendido la nueva vida en Cristo, ¿cómo le decimos que persevere? ¿Cómo? Alguien en alguna ocasión me dijo, me estaba dando un consejo. Me dijo, pastor, póngalos a servir y verá que con eso los amarra en la iglesia y no se van de la iglesia. No es así. Porque yo los puedo amarrar a un servicio y lo hacen bien. Pero el Señor un día nos va a pedir cuentas no por lo que hicimos, sino por lo que somos. Por sus frutos los conoceréis. Por eso el que sirve en la iglesia sabe que está impregnado en su ser el servir a Dios. A ese no hay que estarlo buscando para que sirva. A ese no hay que estarle diciendo que llegue temprano. A ese no hay que estarle diciendo que hay que venir a orar, que hay que venir temprano aquí a estar en la presencia de Dios. No, ese lo lleva metido en el alma. Ese lo tiene en su ser. Esa pasión está metida acá. Dele ese aplauso al Señor. Entonces, ¿qué hacemos con el de doble ánimo? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la cura? El remedio
para alguien que está inestable. Y sabe que el Señor lo dice en su palabra. Es que es hermoso. Santiago, el mismo Santiago lo dice en el capítulo 4, el verso 8. Acercaos a Dios. ¿Y Él se acercará a qué? Pecadores, ¿qué? Y vosotros, esta versión dice, los de doble ánimo, les da la respuesta y la solución. Purificad, ¿qué? ¿Qué está hablando? Del ser. Purifica tu corazón. ¿Qué es lo que tienes? Algo te ha impregnado. Purifica tu corazón, tú que eres de doble ánimo. El Señor está diciendo en otras palabras a través de Santiago, revisa cómo está tu ser. ¿Qué tienes en tu corazón? Y a veces se amañan cosas en nuestro corazón. Y alguien me decía hace poco, esta semana, es que yo dejé, pastor, que entrara una cantidad de cosas a mi vida y estoy tratando de sacarlas. Y yo le decía, por eso es que no has podido hacer. Porque lo que hay en nuestra vida nos limita o nos libera. Es sencillo. A ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. No está hablando del hacer. Purifica tu corazón. ¿Qué tienes en tu corazón, en tu ser? Pastor, es que tengo una raíz de amargura de hace por ahí 20 años. Purifica tu corazón. Pastor, es que otro pastor hizo algo malo y yo me dejé llevar. Purifica tu corazón. A mí no me hable del hacer del otro. Hablemos de nuestro ser con Dios. ¿Cómo estamos? Porque a veces esas excusas son las que nos limitan y no nos permiten la autoridad para poder hacer las cosas para Dios. Y qué bueno que en esta mañana podamos entenderlo. Porque estamos arraigados a cosas en el corazón, en nuestro ser. Y el Señor dice, purifiquen sus corazones. ¿De qué está contaminado tu corazón, tu ser? Estábamos trabajando con un apartado y no lo conocía y el líder que estaba ahí ayudando al apartado y estamos tratando de traerlo, y después que estuvimos hablando con él me dijo, pastor, si usted supiera cómo Dios usaba a este varón. Pero el problema no es el hacer. Yo le decía a un apartado el domingo pasado que vino al culto después de 7 años. Vino a un culto y el Señor lo tocó el domingo pasado poderosamente. ¿Y sabe qué le dije después que terminó el culto? Me fui a hablar con él y me dijo, pastor, si usted supiera por qué me fui de la iglesia, me da hasta vergüenza decirle por qué me fui del lado del Señor. Y le pregunté y le dije, ¿y tú qué hacías? Me dijo, pastor, yo era esto y esto. En la hoja de vida, excelente en el hacer. ¿Y sabe qué le dije a él? ¿Sabe qué es lo más importante? Y que lo tengas claro para que sigas acá. Es que cuando regreses al Señor, ese hacer está ahí. Porque lo que el Señor da no lo quita. Vas a encontrar los dones y tus ministerios otra vez. Por eso Dios no está pidiendo tu hacer, porque el Señor nunca te los ha quitado. Cuando llegues a los pies del Señor, ahí lo vas a encontrar otra vez. Porque el Señor lo que quiere es tu corazón, tu ser. Dele ese aplauso al Señor. Los de doble ánimo, purifiquen
sus corazones. Mire, hermano, si usted se siente como a veces débil en la vida cristiana, purifique rápido el corazón, rápido. Yo no comparto, créame, y esto es un concepto personal mío. Siempre hago la salvedad, es mío. Que un cristiano que ha conocido a Dios, hermano, estoy débil en la vida cristiana, no entiendo. Créame que no lo he entendido hasta ahora. Otra cosa es que usted le llame debilidad en la vida cristiana al deseo de usted quererse irse para el mundo. Eso es otra cosa. Débil como estábamos, mal como estábamos, pero el Señor le tocó hacer algo totalmente nuevo, porque las cosas viejas tenían que pasar, y lo que Dios ha hecho nuevo para nosotros, hermano, es lo más grande. Pastor, pero la palabra de Dios dice que los débiles siempre los tendréis ahí. Sí, pero no para que sigan débiles. Porque en una debilidad, la debilidad viene la incredulidad y la inseguridad. Y la incredulidad nos lleva a negar que Dios está con nosotros todos los días. O sea que nadie tiene excusa para levantarse si ha caído hoy. Hoy se puede levantar, mañana se puede levantar, pero tu condición no es esa. Dale ese aplauso al Señor. ¿Sabe a qué se refirió Santiago con purificar los corazones? Que esté libre de mezclas impuras. Eso es lo que quiere decir el original. ¿Y sabe qué más dice el original? Dice: un corazón que no esté dividido. Ese es el de doble ánimo. El de doble ánimo. Por eso no es lógico que alguien que haya caído en pecado mejor decida irse totalmente al mundo. No es lógico. Lo lógico es que si usted ha fallado, busque a quien lo va a perdonar, lo va a restaurar, lo va a renovar, lo va a levantar. Es lo más sabio que usted puede hacer en una mala decisión. Un corazón limpio, dame, hijo mío. Dame, hijo mío. Y te lo está pidiendo a ti. Dame, hijo mío, tu corazón. Porque cuando se lo damos, nuestros ojos van a mirar por los caminos de Él. Yo quiero perseverar hasta el último suspiro. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nosotros, ¿por qué vamos a desertar si antes el Señor nos rescató? Y esta mañana es una alerta para toda la iglesia, para todos nosotros. No podemos
podemos dejar, y el jueves lo decía en la palabra, yo no me bauticé creyendo que iba a perseverar un mes o 2 meses. Yo me bauticé creyendo que iba a perseverar para toda la vida en los caminos del Señor. Todos nos bautizamos así. Todos. Y el texto conocido es: el que persevere hasta el último suspiro, mire, iglesia, no se pegue de cosas. No se pegue. Porque aquí algunos dicen que el pastor no me saludó. El hacer. Si eso te afectó, vaya donde el pastor y dígale: pastor, es que yo tengo algo, usted no me saludó, tiene algo en contra de mí. Pero háganlo, por favor. No deje que eso se meta ahí en el alma, en el corazón. No permita que su corazón se divida. Dígale que está a su lado: crecemos porque crecemos. El que persevere hasta el fin. ¿Sabe que esa expresión es muy individual? Muy independiente. El que persevere. No está diciendo vamos todos a perseverar. No, él. No él. Porque eso no le toca a nadie, sino a usted y a mí. Yo trabajo mi ser, yo lo trabajo yo mismo. Porque hay cristianos que quieren ser salvos, pero no quieren perseverar en la salvación. Pero ¿qué tiene que ver entonces Josué en todo esto? ¿Qué tiene que ver? Porque ¿sabe algo? El mundo de la farándula ha creado héroes. Y jóvenes que están en esta mañana han creado héroes. Tienen dinero y tienen fama y tienen carro, y eso es lo que ahora está vendiendo la sociedad: fama, dinero, seguidores, dinero, plata, ¿verdad? Eso es lo que está vendiendo ahora. Y son los héroes el que tenga más. Otros son los héroes en el deporte, medallas olímpicas y demás. Otros ganando premios Grammy. Y eso es lo que de alguna manera la sociedad. Pero cuando usted ve el final de cada uno de ellos, han terminado fracasados. Todos han terminado fracasados. Unos sumidos en la depresión, quitándose la vida en un hotel, porque ellos perseveraron en el hacer y nunca atendieron su ser. Pero quiero decirles en esta mañana quiénes somos los verdaderos héroes. Somos aquellos que día a día se enfrentan a las innumerables tentaciones y salimos victoriosos. Son los que no se dejan, amén, acobardar por el desánimo, sino que levantan su cabeza y dicen: es en el nombre de Jesús que salimos victoriosos. Aquí están esos héroes. Que alguien le dé la gloria a Dios. Somos aquellos que no dejamos a un lado las fuerzas que Dios nos ha regalado. Somos aquellos que decimos: Señor, mejor dame una doble porción de tu palabra.
Tengo una, pero yo quiero una doble porción. Yo no me voy a detener. Yo voy a perseverar. Yo voy a perseverar. Yo sé en quién he creído. Y si no, pregúntele, viene y dice Santiago, pregúntele a Job. Eso fue lo que dijo Santiago, el capítulo 5, el verso 10. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. ¿Han visto? ¿Y qué le dio? El hacer dinero. Pero dijo, ¿han visto primero qué? La perseverancia. Mire, no se preocupe tanto por el hacer. Hay que hacer dinero, hay que hacer plata, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Hágale. No, persevere en la obediencia a Dios. Persevere en la fidelidad a Dios. Perseveremos en la consagración a Dios. Perseveremos en el temor a Dios. Persevera en eso y vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Termino con Josué. Josué nació esclavo en Egipto, bajo el liderazgo de Moisés cuando tenía 40 años. Y debió esperar 40 años más para entrar a la tierra prometida. 80 años perseverando Josué a la sombra de Moisés. Por eso a donde se movía Moisés, ahí estaba Josué. No puedes subir a la cumbre del monte. Dijo Moisés, quédate abajo, Josué. Y Josué no se quedó en el pueblo, se quedó en la ladera del monte y veía la gloria de Dios. Cuando Moisés entraba a ofrecer sacrificio a Jehová, ahí estaba Josué en toda la entrada del templo. Y por eso el Señor empezó a ver a Josué que perseveraba. Moisés se hizo a un lado porque no quiso perseverar en lo que debía perseverar, aunque se sostuvo como viendo al invisible. Pero ahí estaba Josué y el Señor le dice: Josué, has esperado, has perseverado, tú serás el que vas a conquistar la tierra de Canaán. Te voy a dar por posesión todo lo que ves. Quiero decirle a la iglesia en el porvenir, Dios nos ha mandado a perseverar. Lo que vemos no es lo que Dios nos va a entregar. Nos va a dar a conquistar mucho más. Persevera. Persevera. Persevera hasta el último suspiro. Y Josué dice: Dios me ha dado promesas y yo voy a conquistar. En este tiempo Josué hubiera visto su reloj. No me está alcanzando el día para acabar con mis enemigos. Entonces eso se llama perseverancia. Josué se arrodilla y le dice: Señor, haz que el día se detenga. Mira, hermano, eso es perseverancia. Yo no voy a dejar a ninguno vivo.
yo voy a hacer lo que Dios me dijo. Y si tengo que pedirle a Él un poco más de tiempo, se lo pido. Pero veré el último enemigo muerto. Oh sol, detente. Oh luna, detente. Y el Señor, a ti te lo voy a hacer detener, porque tu constancia y perseverancia en mí tiene una recompensa. Dele ese aplauso al Señor. Ubíquese en pie y aplauda al Señor. Persevera. Yo no quiero volver a decir, vas a venir a servir. No, yo no quiero eso. Yo no quiero volver a, venga, Dios te ha dado un talento. No, ojalá la iglesia entendiera esto en esta mañana. Entendiéramos todos en esta mañana. ¿Cómo está tu ser? Porque si tu ser está en las manos de Dios, no hay cansancio que valga. Te vas a venir aquí a servirle a Él. No hay que estarte buscando. El Señor te va a decir, oye, tú eres mi siervo. Así, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Persevera. Sé fiel hasta la muerte. O sea, persevera hasta la muerte. Y yo, dice el Señor, te daré. Persevera. No es en tu hacer. Lo haces muy bien como mujer, excelente. Lo haces muy bien en comunicaciones, excelente. Eres muy entendido, pero tu ser. Hasta el último suspiro yo voy a perseverar. Esta no es una iglesia de doble ánimo. No. Esta iglesia ha recibido espíritu de poder y no de cobardía. Esta iglesia ha recibido un espíritu de conquista. Esta iglesia ha recibido un espíritu de victoria. Esta iglesia no va a volver a retroceder nunca jamás. Esta iglesia sigue adelante. Esta iglesia va a perseverar en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Véngase un servidor rápido, venga. No lo piense mucho, véngase un líder rápido aquí al altar. Sigue orando, véngase. Tú, hermano, que necesitabas esta palabra, y aunque no eres servidor, véngase. Diga, Señor, no seré más de doble ánimo, nunca jamás. Porque el día en que sienta que me estoy debilitando, sé qué debo hacer. No voy a permitir que eso vuelva a mi vida. Véngase rápido, venga aquí adelante. Saque un momento con el Señor. Eso es.